Enlace de la Iglesia de Dios. Sean bienvenidos una vez más a otra enseñanza bíblica de la Iglesia de Dios. Tenemos el agrado de estar con ustedes en esta hermosa hora y compartir ese mensaje de gracia, ese mensaje de poder para que nos edifiquemos cada uno en esa fe, en esa esperanza y en ese amor. Mis amados, es un gusto poder estar con ustedes una vez más y compartir esa reflexión que nuestro Dios a través de su santa palabra nos va a permitir hacer en esta hora. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos y amigos de la iglesia que están pendientes de lo que va a ser esta meditación, este estudio bíblico de la palabra de Dios. Sin más preámbulo, vamos a hacer una oración para dar de esa manera apertura y encomendar en las manos de nuestro Creador lo que será esta hora de estudio bíblico y de alabanza. Vamos a orar. Padre y buen Dios, en esta hora estamos buscando su santa presencia, primeramente dándole gracias por todas sus bondades, por todo lo que usted nos ha dado y nos ha permitido hacer durante la jornada del día que ha pasado. Hoy estamos, Padre, ocupándonos en sus cosas. Vamos a hablar de su palabra, pero queremos que sea a través de su espíritu que nos dé esa capacidad, esa inteligencia, esa sabiduría para discernir su palabra. Desde ya, nuestro Dios, queremos bendecir la vida de tu pueblo, queremos bendecir la vida de tus hijas y de tus hijos que estarán conectados en esta plataforma. Y Dios Santísimo, bendice ricamente a cada uno por nombre. Si en esta hora alguno estuviera quebrantado de salud, Padre Santo, en esta hora pone su mano bendita y sanadora en esa parte adolorida, esa parte que esté quebrantada en la salud de tu pueblo, Padre. En este momento puedas tomar ese control y sanar toda dolencia, toda enfermedad. Padre Santo, y tu palabra que viene como un bálsamo a suavizar, Señor, esas penas, esos dolores, esas tristezas del alma. Bendícenos, Padre, y danos la unción de tu Espíritu, de principio a fin. Te lo rogamos todo bajo el perdón de nuestras culpas y en el nombre glorioso de Cristo, nuestro bendito Salvador. Para usted, nuestro Dios y su Hijo amado, sea la honra y la gloria por toda una eternidad. Amén. Gracias a Dios. Bien, mis amados, después de haber realizado esta oración de apertura, vamos a iniciar primeramente un tiempo de cánticos y para ello estaremos escuchando unas hermosas alabanzas que estarán dirigidas por unos hermanos que glorifican a Dios. A continuación, pasamos a lo que es ese tiempo de cánticos. Cristo tan solo pudo amarme, nada podrá de él separarme, pues con su sangre
Muy bien. Bien, mis amados, vamos a dar inicio a la meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a estudiar un tema titulado la integridad. La integridad como fortaleza que nos permite a nosotros vencer el pecado. La integridad es un aspecto que tiene que ver con nuestro carácter, con nuestra personalidad. La integridad es una importante cualidad en el carácter del cristiano, en el carácter del Hijo de Dios. Cuando hablamos de la integridad, vamos a hablar de un conjunto de elementos que están asociados a la conducta moral y espiritual de una persona. La integridad va unida a la moralidad de una persona, a la conducta moral de una persona, a sus valores, a sus principios, a sus convicciones. La integridad está asociada a la santidad también. La integridad tiene que ver en la manera en que hablamos y juzgamos a los demás, cómo vemos a otras personas. Así es que este tema estará relacionado a lo que tiene que ver con nuestra forma de proceder en las actuaciones, tanto de carácter moral como espiritual. Bueno, dicho lo anterior y como introducción, pasaré a citar un texto de la palabra de Dios que está en el libro de Job, capítulo 27. Vamos a leer Job. Los hermanos que tengan Biblia pueden tomar su Biblia y acompañarme en la lectura. Vamos a leer el libro de Job, capítulo 27, versículo 1 al 5. En esta lectura, Job nos va a hablar en primera persona de lo que él consideraba como hombre, como ser humano que sufría, como ser humano que estaba atravesando una dura crisis existencial, cómo él miraba la integridad, cuál era la importancia que le daba a la integridad en su vida personal. Leeremos entonces lo que dice el capítulo 27 y verso 1 al 5. Y dice así, y resumió Job su discurso y dijo, vive Dios, el cual ha apartado mi causa, y el omnipotente que amargó el alma mía, que todo el tiempo que mi alma estuviera en mí y hubiere hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí, decía, mi integridad. Qué importante lo que acabamos de leer en relación a la integridad. Job era un hombre que la palabra da testimonio que era un hombre recto, justo, temeroso de Dios. Era una persona que no había dado motivos en absoluto para estar pasando por esa prueba tan dura que ahora enfrentaba en su vida. Y hubieron momentos en los cuales a Job se le acusó por parte de sus amigos que él estaba sufriendo por causa de que había cometido pecado. Algo había escondido Job o estaba escondiendo que no lo había declarado y que ese ocultamiento de algún pecado era la causa por la cual ahora estaba sufriendo mucho. Era algo terrible lo que Job sentía en su vida, tanto física como mental, pero había una parte de él que le daba la fortaleza para sostenerse en medio de esa prueba durísima que enfrentaba. Y él
menciona aspectos que tienen que ver con lo duro de su prueba. Él decía, vive Dios, el cual ha apartado mi causa, y el omnipotente que amargó el alma mía. Él está reconociendo de que su sufrimiento, su dolor, estaba permitido por Dios. Dios era el que había permitido que él entrara a ese estado probatorio. Y que en ese estado probatorio, él se daba cuenta de que no había hecho nada para merecer aquello. No había hecho ningún pecado grave para merecer ese tipo de sufrimiento. En un estado como en el que se encontraba Job, mis amados hermanos y amigos, cualquier persona se doblega ante el dolor y el sufrimiento. Una persona que no tenga la suficiente capacidad moral y espiritual como para sostenerse en medio de una prueba, fácilmente puede doblegarse y caer. Y lo más duro y lo más difícil para un ser humano es renegar de Dios. Por eso dice acá en el verso 3, todo el tiempo en que mi alma estuviera en mí y hubiere hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Estamos, estamos dándonos cuenta que Job, a pesar de todo lo duro y lo difícil que estaba pasando en ese momento, él no se atrevió a hablar cosas inicuas, a proferir palabras engañosas, a renegar de su suerte tan dura en ese momento. Él estaba dispuesto a sufrir hasta lo último con la condición de que su integridad la iba a conservar hasta el último hálito de vida en sus narices. Dice el verso 5, nunca tal acontezca que yo lo justifique, que yo vaya a decir ustedes tienen razón, y ahora yo sufro, y comenzar a renegar de Dios. Porque al final, hermanos, lo que conllevaba esa prueba era de que Dios lo acusaba a Job de que no era sincero con Dios, de que su servicio a Dios era motivado por un interés material, pero que en el momento en que Dios le retirara ese apoyo, él iba a renegar, él iba a blasfemar de Dios. Esa era la causa por la cual ahora Job estaba sufriendo, estaba sometido a esa prueba. Y él sabía muy bien, perfectamente bien, de que su sufrimiento no se debía a causa alguna en la cual él hubiese incurrido en graves pecados delante de Dios. Él conservaba en su corazón, en su mente, la convicción de que él era un hombre íntegro y que esa integridad la iba a conservar hasta el final de sus días. Hermanos y hermanas y amigos, es fácil cuando estamos en prueba señalar culpables. Es fácil cuando las cosas no van bien comenzar a culpar a otros. Pero en el caso de Job, él dice, nunca tal acontezca. Hasta que muera, decía, no quitaré de mí mi integridad. Aquí tenemos un ejemplo maravilloso de la manera en que un hijo de Dios puede soportar la prueba, sufrir hasta lo último, sin llegar a renegar o a blasfemar de Dios.
a conservar su integridad. Esto tiene que ver con aspectos en el cual el sufrimiento en el ser humano lo lleva a veces a pensar que Dios ya no lo ama, que Dios lo ha abandonado. Quiero enumerar un concepto de lo que es la integridad. La integridad es una cualidad o virtud que reúne un conjunto de elementos morales o espirituales que identifican a una persona como honesta, sincera, correcta en sus tratos. Una persona que delante de los demás es correcta en sus tratos. Cumple su palabra cuando éste promete algo. Una persona que no juzga simplemente por las apariencias, sino que una persona que analiza detenidamente las causas de aquel problema. La integridad está relacionada con los actos morales de una persona. La integridad tiene que ver con la santidad de una persona, de un creyente, de un hijo de Dios. La santidad tiene que ver con la forma en que nosotros juzgamos y vemos a los demás. La integridad es algo que delante de Dios vale mucho, mi estimado hermano, mi estimada hermana. Y quiero tomar como ejemplo un caso muy particular, un caso muy particular que nos muestra que sí se puede ser íntegro, que sí podemos conservar nuestra integridad espiritual y moral delante de Dios. Vivimos en un mundo rodeado de inmoralidades. Nuestro medio ambiente está contaminado por el pecado, por la avaricia, por la codicia, por la lujuria, por la pornografía, por todo tipo de concupiscencias que nos rodean y nos combaten día con día. Cuando nosotros salimos a la calle, andamos y en nuestro trabajo, donde estudiamos, etcétera, el ambiente es un ambiente nocivo, un ambiente pecaminoso que nos hace presión, presiona al joven, presiona al hermano, a la hermana en su conducta moral. Los vicios, las drogas, el alcohol, son aspectos que vienen a dominar la naturaleza del ser humano, y una vez la persona doblegada en un hábito impuro, fácilmente va eh, paso a paso hundiéndose más y más en el pecado. El Hijo de Dios no está exento. Nosotros somos seres humanos y tenemos que reconocer que como seres humanos estamos expuestos a las contravenciones pecaminosas de este mundo. Y voy a poner un ejemplo en la Biblia que nos ilustra, mis amados, que sí podemos ser fieles a Dios, que sí podemos conservar la integridad en medio de un mundo pecaminoso, en medio de un mundo que nos da ofertas para pecar. Puede ser de que usted en un momento dado, mi amado hermano, mi amada hermana, haya pasado por esta situación que vamos a ver a continuación, y usted mantuvo su integridad, mantuvo sus convicciones, su santidad, su carácter moral, y eso le permitió vencer la tentación, vencer el pecado. Dice el libro de Génesis en su capítulo 37, 39, Génesis capítulo 39 y versículo 1 al versículo 9, vamos a leer esta pequeña historia
que nos relata un suceso en la vida de José, hijo de Jacob, que había sido vendido a Egipto. José era un joven muy virtuoso que por la envidia de sus hermanos lo vendieron a mercaderes y José llega a Egipto como esclavo. Pero José no era cualquier persona, era un joven virtuoso, un joven que tenía un carácter muy especial. Él amaba mucho a Dios, él amaba y respetaba sus mandamientos. Y resulta, hermanos, que en Egipto fue vendido. Vamos a leer estos pasajes para darnos cuenta de este suceso y cómo José, encontrándose en un país extranjero donde él podía haberse perdido, donde él podía haberse depravado, mantuvo su integridad moral, sus convicciones. Veamos lo que dice el capítulo 39 de Génesis, verso 1. Dice, y fue llevado José a Egipto y lo compró Potifar, eunuco de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, de mano de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Los ismaelitas fueron quienes llevaron a José a Egipto y ahí lo vendieron. Dice el verso 2, mas Jehová fue con José y fue varón prosperado y estaba en la casa de su señor, el egipcio, Potifar. Y dice que vio su señor que Jehová era con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mire qué interesante. José era un joven virtuoso, muy hacendado, muy trabajador, muy servicial, muy industrioso, y él ponía interés en hacer bien las cosas. Y dice el verso 3, y vio su señor que Jehová era con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, o sea, Potifar lo tomó como mayordomo de sus bienes y entregó en su poder todo lo que tenía. Fíjese cómo José llega a la casa de Potifar como una persona, un joven virtuoso que, que halló gracia ante los ojos de este varón, Potifar, y él lo toma y se da cuenta que José era una persona muy, pero muy especial, una persona que sabía administrar las cosas y que todo lo que él hacía le salía bien y prosperaba. Entonces dice la palabra que este Potifar lo hizo mayordomo de su casa, es decir, de sus propiedades, de sus negocios, lo puso al frente de sus bienes, de sus negocios, de su casa, para que se los administrara. Y aconteció, dice, que estando, que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová fue sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Se da cuenta, José va escalando, José va teniendo una serie de progresos en la administración de los bienes de Potifar. Pero ya nos vamos a dar cuenta que no todo, al final, no todo iba a salir bien para José. Ya vamos a darnos cuenta de que a pesar de que José estaba haciendo bien las cosas, le iba a venir una prueba muy difícil. Y dice el verso 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, ni con él sabía de nada más que del pan que comía
y era José de hermoso semblante y bella presencia. José era un joven muy atractivo, era un joven de gracia, era una persona agraciada, que caía bien, como decimos nosotros, ¿verdad? Esa persona agraciada, de sangre dulce, decimos a veces nosotros. Era una persona que caía bien. Y entonces José, hermanos, en su personalidad, él era una persona que tenía afabilidad, un carácter sano. Pero miren lo que viene en el verso 7. Aconteció, dice, después de esto, que la mujer de su señor puso sus ojos en José. Fíjese usted, dice que después de todo esto, después que José había hecho prosperar a Potifar y él había hecho que los negocios prosperaran y que todo le fuera bien a Potifar, y Potifar vio esa bendición, dice que la esposa de Potifar puso sus ojos en José y le hizo una propuesta y le dijo, duerme conmigo. Mire usted a dónde, hacia dónde va la prueba de José, hacia dónde, hermanos, José va a ser sometido a esta prueba. José era una persona que conocía desde su infancia los mandamientos de Dios, que había sido instruido por su padre en los mandamientos del Señor, el temor a Dios, el respeto a los demás, la castidad. Y ahora él estaba al frente de una administración de su señor Potifar. Dice que Potifar no se daba cuenta de todo lo que tenía, ya que José era el que administraba. José simplemente le decía, aquí están las ganancias, aquí está lo que se ha adquirido. Y Potifar, pues él no se él no se preocupaba de que José iba mal, sino al contrario, él estaba confiado. Pero pasó algo terrible. Y es que la esposa de Potifar puso, dice, sus ojos en José. Es decir, se enamoró de José. Y es allí donde viene a continuación una serie de circunstancias que van a probar el temple y el carácter de José. A partir de lo que es esta propuesta de esta mujer que le dice a José, duerme conmigo. Miren la actitud de José. Verso 8. Y él, o sea, José no quiso, no quiso. Y dijo a la mujer de su señor, he aquí que mi señor no sabe conmigo lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y la pregunta que hace José es, ¿cómo pues haría yo de este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Se da cuenta la manera en la que José responde a la propuesta de pecar, a la tentación, a la oferta que le hace esta mujer? Y le dice José, yo le dice, yo soy el que le está sirviendo a su esposo. Yo soy el que le estoy administrando sus propiedades, le administro su casa. Y me ha entregado todas las cosas en mi mano. Y aquí yo soy el que gobierna esta casa. Yo soy el que administro esta casa. Yo soy el que ordeno cómo se van a hacer las cosas, puesto que tu esposo me lo ha entregado a mí. Y no me ha reservado ninguna cosa, decía, sino solamente a ti, por cuanto eres su esposa, eres su mujer. Yo no puedo, yo no puedo quebrantar esa confianza que tu esposo ha puesto en mí. Yo tengo que honrar esa confianza. Aquí es donde viene el carácter de la integridad de la persona ante la oferta de pecar.
Aquí es donde el elemento moral de una persona se va a demostrar a través de la respuesta que ésta dé a la tentación o a la propuesta de pecar. Y bien, José, bien plantado, José bien equilibrado, le da esta respuesta de una manera contundente. José no entra, hermanos y hermanos, a negociar cómo podría pecar, cómo podría ser ese pecado. No, bajo ninguna circunstancia. José cierra la puerta a esa oferta de pecar y le dice a ella, ¿cómo pues? Le dice, mire usted, ¿cómo pues pecaría yo contra Dios haciendo este grande mal? La pregunta es, hermanos, cómo José sabía que eh, hacer aquel pecado era ofender a Dios? Una palabra, José era un hombre íntegro, moralmente hablando. José era una persona dispuesta a mantener y a honrar la confianza que habían depositado en él. Fíjese usted, José fue una persona que cuidó su reputación como administrador. José fue una persona que mantuvo su integridad aún a costa de lo que le iba a suceder o le sucedió posteriormente, a causa de que él se negó a pecar. Y es que esto es así, hermanos. Cuando el Hijo de Dios mantiene su integridad, el enemigo lo acecha más. El enemigo lo va a acosar más para ver de qué manera lo hace caer. Entonces, ¿cuál es la actitud de José? Es igual a la de Job. Es igual a la de Job cuando él dijo, aunque muera, no apartaré de mí mi integridad. Y ahora José también, hermanos, está diciendo que él cómo haría ese grande mal pecando contra Dios. Fíjese usted, no solamente pecamos contra nuestro prójimo cuando lo ofendemos, cuando lo defraudamos, cuando no cumplimos nuestras promesas, no cumplimos nuestros tratos, no cumplimos con la palabra que empeñamos, sino que también defraudamos a Dios. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad ante ese mundo que se pierde. Y la integridad es el escudo en el cual usted se va a proteger, hermano y hermana, de lo que es las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque la integridad constituye el baluarte, constituye ese cerco, constituye ese vallado, esa fortaleza para que el pecado no entre en nuestra vida. Porque cuando nosotros, hermanos, tenemos en nuestro corazón, en nuestra conciencia grabada la santa ley de Dios y el temor a Dios está en nosotros, aunque le lleguen las ofertas más tentadoras, usted no las va a aceptar, hermano, por muy in, importantes que sean, por muy grandes que sean. Que le digan, mire, esto lo va a sacar de la pobreza. Mire, usted es una persona que puede salir de la pobreza. Venga, aquí le voy a ofrecer este negocio. Cuidado, cuidado con eso. O la oferta de pecar a través de la inmoralidad sexual. También. Entonces, hermanos, la integridad es la fortaleza que nos da la victoria contra el pecado. En la medida en que nosotros vivimos la integridad en nuestro diario vivir y la hacemos parte de nuestra vida, ya no vamos a sentir atracción por los placeres del mundo. Y hoy, hermanos, hoy en esta época es cuando más el diablo se ha propuesto
influir a través de muchos medios en la conducta moral del pueblo de Dios. Pero cuando nuestro corazón, cuando nuestra conciencia está entregada a esa devoción y a esa sinceridad en el servicio a Dios, y cuando sabemos, como decía Pablo, yo sé en quién he creído, y cuando tenemos esa convicción como la que tuvo José y la que tuvo Job en su momento, cuando fueron sometidos a prueba y salieron victoriosos, ahí, hermano, es cuando usted se va a dar cuenta el valor que tiene la integridad para heredar la vida eterna. Es que la vida eterna no se va a heredar, hermano, simplemente queriendo o deseando hacer lo bueno. No, no es con deseo, es con la acción concreta cuando usted rechaza el pecado. Cuando usted siente en su mente y en su mente esa lucha de pecar, ese deseo que el diablo le pone para hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios, es cuando usted rechaza esa oferta y dice no, y no, y no. Es allí, hermano, donde usted está venciendo el pecado. Quiero que leamos lo que dice Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mire lo que dice el apóstol Pablo en esta lectura. Versículo 17 al 19. Dice el apóstol Pablo, Efesios 4, 17 al 19. Esto pues digo, y requiero en el Señor, decía Pablo a los hermanos de Éfeso, que no andéis más como los otros gentiles, que andan, dice, en la vanidad de su mente o de sus sentidos. El apóstol Pablo está requiriendo a la iglesia que no debe de andar como los otros gentiles, es decir, como la gente que no conoce a Dios. Y cuando dice que no andemos como la gente o como los gentiles, está Pablo queriendo decir que no hagamos las cosas inmorales que la gente del mundo hace, que andan en la vanidad de su mente, que andan haciendo lo que el corazón carnal o la mente carnal les dicta. Dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, el entendimiento está oscurecido, hermano. La gente sin el temor a Dios tiene su mente en totalmente en tinieblas, ajenos de la vida de Dios. Fíjese usted, ajenos de la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ese corazón que está endurecido a causa del pecado, a la persona la vuelve insensible. La persona peca, peca y peca y le da lo mismo, le da igual, ya no siente regaño de conciencia. ¿Por qué? Porque su mente está entenebrecida, su corazón está en tinieblas, ya no, lo mismo le da hacer una cosa que la otra. Y dice el verso 19, los cuales, o sea, la gente que vive en el pecado, los cuales, dice, después que perdieron el sentido de la conciencia, se entregaron, dice, a la desvergüenza para cometer con avidez, con interés, toda clase de impurezas. Esta parte que acabo de leer tiene que ver, hermanos, con la conducta moral de la gente que no conoce a Dios. Tiene que ver el otro lado de la moneda cuando nosotros observamos al mundo y lo que menos se deja ver es la integridad. La integridad no existe en la gente que está con una mente entenebrecida, con un corazón en tinieblas, con una inclinación hacia lo malo. No existe temor, no existe conciencia de pecado, no existe integridad. ¿Por qué? Porque ese valor para ellos ha desaparecido. Ese principio de respeto a la palabra de Dios, aunque lo
conozcan, no lo pueden obedecer debido al estado de impureza en que se encuentran sus conciencias. Y el apóstol Pablo nos está recomendando a nosotros que tengamos mucho cuidado de andar como esa gente anda. Bueno, eh, hoy en esta época moderna ya no se sabe distinguir a veces quién es cristiano y quién no, porque a veces uno oye hablar a una persona que se dice cristiano o creyente o hijo de Dios, pero sus actos dejan mucho que desear en la calle, hablando o haciendo cosas incorrectas, prometiendo hacer cosas y no las cumplen, en las cuales el enemigo va ganando ventaja y los va envolviendo a tal grado que llega un momento en que son atrapados en las mentiras, en el engaño en que viven y ya no pueden ocultar la realidad de su conducta inmoral. Y es que así es, el pecado no puede ocultarse, el creyente no puede estar pensando, el Hijo de Dios no puede estar pensando, yo voy a hacer esto hoy, pero mañana ya no, o lo voy a hacer a escondidas, nadie me va a ver, nadie se va a fijar. Esa es la mentira del diablo, ese es el engaño del diablo, que nadie se va a dar cuenta de lo que usted o yo podamos hacer en oculto. Jesús dijo, no hay nada oculto que no ha de ser manifestado. Y Pablo nos invita, hermanos, más adelante en el versículo 22, aquí mismo de Efesios 4, y dice a que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error y renovarse en el espíritu de vuestra mente. Vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Por lo cual, dejad la mentira, hablar verdad, dice cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. No podemos practicar la mentira. La mentira, hermanos, está muy propagada hoy en el pueblo de Dios. Hay mucho hermano mentiroso que miente y ya no siente regaño de conciencia, le da igual. Y la mentira es peligrosa. La mentira nos puede llevar a la condenación porque la palabra de Dios dice que ningún mentiroso heredará el reino de Dios. Mire qué tremendo. Y la integridad tiene que ver, hermanos, con nuestra sinceridad, porque cuando nosotros mentimos, cuando nosotros hablamos cosas que no son ciertas, eh, quebrantamos ese principio y nos convertimos en mentirosos al decir cosas que no son ciertas. Y el problema es que la mentira paulatinamente o progresivamente va formando parte del carácter oculto del creyente y nos envuelve y nos vuelve, hermanos, personas de poca confianza ante los demás. Cuando hablamos, no nos creen porque dicen, este dice, pero es mentira, él siempre anda inventando cosas. Qué tremendo, hermanos, cuando un creyente ha caído en ese error. Entonces, ha perdido, hermano, ha perdido la integridad. Y es que la integridad no solamente tiene que ver con la parte sexual de una persona cuando defecciona, cuando fornica, cuando adultera. Esa es una parte. Sí, detrás de eso hay una gran lista, hermano, de cosas que están relacionadas a la integridad. Y la integridad es un conjunto de valores morales y espirituales que tenemos nosotros. Hablamos de valores buenos, positivos, que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con la manera en que usted como persona actúa y ve a los demás. Y decía Pablo acá, renovarse en el espíritu de vuestra mente y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia, en santidad de verdad, dice. Por lo cual dejad la mentira. Mire, primero, hablar verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros.
Y el verso 27 dice, 26, airaos y no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. 27, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba dice, no hurte más, o sea, robar, el que roba ocultamente, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padece necesidad. 29, ninguna palabra torpe salga de vuestra boca, sino lo que sea bueno para la edificación. Hermanos, cuidado con lo que hablamos, cuidado con lo que hablamos. La integridad tiene que ver también con lo que hablamos. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia que hay en nuestra mente y corazón habla nuestra boca. Jesús dijo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo será bueno. Todo lo que vemos y pensamos tiene que ver con ese valor espiritual y moral que se llama integridad. Cuando la integridad forma parte de nuestra vida y nuestro carácter, hermanos, estas cosas no nos van a sorprender. Y quiero decirles que aquí es donde está afincada la lucha de cada creyente. Podamos o podemos estar pasando por una enfermedad, pero la enfermedad se supera, el Señor nos sana y podemos recuperarnos. Puede ser que hoy estemos pasando por un estado de pobreza, no tenemos recursos económicos, estamos pasando por una situación económica muy difícil, pero eso lo podemos superar cuando el Señor nos bendice, nos saca adelante, hermanos, pues superamos la pobreza. Es posible que hay cosas que no las sepamos hoy, es posible que no tengamos el suficiente entendimiento para discernir ciertas cosas, no las sabemos, pero el Señor nos va dando sabiduría y eso nos va permitiendo ir adquiriendo conocimiento. Pero cuando perdemos la integridad, hermanos, cuando la integridad se pierde, es algo doloroso, algo terrible en la vida de un creyente. Destruye hogares, destruye familias, destruye iglesias, destruye congregaciones, destruye amistades, destruye relaciones de trabajo y de negocios en las personas cuando la integridad se pierde. No digamos, hermanos, lo que tiene que ver con el reino de Dios, con la vida eterna, eso es más grave todavía. Sin embargo, a veces la persona no le da esa importancia y le da igual. Dice una fábula, ¿verdad? Una fábula en la imaginación colectiva de, de la sabiduría popular. Dice que habían tres amigas, una se llamaba la sabiduría, otra se llamaba la riqueza, otra se llamaba la resignación y otra se llamaba la integridad. Y estas amigas dice que andaban juntas paseando y luego llegó un momento en que dijeron, amigas, nos vamos a separar, pero ¿a dónde nos podemos encontrar si un día nos queremos volver a ver, si nos perdemos? ¿A dónde nos podemos encontrar? Entonces, la riqueza dijo, a mí dijo, me pueden encontrar en los grandes palacios de los reyes, en esas mansiones de lujo. Ahí me van a encontrar a mí, dice la riqueza. Ahí estoy yo en esos ambientes de opulencia, de riqueza. Bueno, dijeron las otras, está bien, ahí te vamos a buscar. Le preguntan a la sabiduría y a ti, amiga, le dicen, ¿a dónde te podemos encontrar? A mí me van a encontrar, dijo ella, en las grandes bibliotecas, en las universidades, en las escuelas, ahí en los libros, ahí estoy yo, dice, ahí está la sabiduría. Ah, muy bien, dice, entonces ahí la vamos a buscar. Y le preguntan a la resignación, resignación le dice, ¿y a ti a dónde te podemos encontrar? Bueno, dijo ella, a mí me pueden encontrar allá, dijo, en aquella persona humilde que vive, dice,
en un ranchito, esa persona que vive conforme, resignada, esa persona vive, ahí me van a encontrar, en ese ranchito, en esa casita humilde, ahí me van a encontrar. Bueno, luego le preguntan a la integridad, amiga, le dice, ¿y a ti a dónde te podemos encontrarle? Mire la pregunta. La integridad se les queda viendo seriamente y les dice a ella, amigas, el que a mí me pierde, le dice, ya no me encuentra. Esa fue la respuesta que les dio ella. El que a mí me pierde, ya no me encuentra. Qué tremendo, ¿verdad? Saber que en determinado momento en nuestra vida podemos perder la integridad y ya no la podamos recuperar. Es algo que vale mucho delante de los ojos de Dios, esa integridad que usted conserva como hijo de Dios, como hija de Dios. Guárdela, cuídela, manténgala, porque eso vale mucho. Es la entrada al reino de Dios. Es la entrada en la perseverancia de las cosas de Dios en su reino. Es la que nos va a permitir, hermanos, escudarnos y fortalecernos de pecar contra Dios. Es esa integridad la que nos va a defender cuando seamos acusados injustamente. La integridad moral y espiritual es la que nos va a defender cuando seamos acusados falsamente, porque llegará un momento en que la verdad saldrá a luz y se va a descubrir la mentira. Y cuando nosotros andamos en la integridad de la verdad, de la santidad, de la justicia, como decía Pablo, hermanos, podemos levantar la cara en cualquier lugar sin ningún temor a ser avergonzados. Por eso decía el salmista en el Salmo 19, decía él, ¿quién podrá entender sus errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque es posible, hermanos, que en nuestra ignorancia, en nuestra falta de conocimiento de la palabra de Dios, podemos defeccionar, podemos fallar, errar y pecar y perder la integridad. Por eso necesitamos siempre estar sometidos a la disciplina de la palabra, de la oración, de la búsqueda de Dios. Hoy más que nunca necesitamos que la iglesia se vitalice, se fortalezca en esa virtud maravillosa como es la integridad. Que practiquemos, que vivamos la integridad, porque es la parte en la cual nos permitirá salir adelante venciendo las tentaciones, los pecados, la integridad como parte de nuestro ser interior, como lo fue en Job, como lo fue en José, ejemplos que quedaron para nuestra enseñanza, nos sirva para ver en esas personas el ejemplo a seguir. Que a pesar de que en un momento dado les fue mal a causa de que no negaron su integridad, no la perdieron, sino que la conservaron y estuvieron dispuestos hasta morir conservando esa integridad, pero que al final fueron retribuidos, fueron recompensados grandemente a causa de haber conservado la integridad. Y esa es una parte importante en nuestra vida cristiana, que esa virtud que llamamos integridad tiene grande galardón en el reino de Dios. Mis amados, mis amadas, hasta acá llego con esta reflexión de la palabra de Dios, esperando que podamos atender la voz de nuestro Padre a través de su santa palabra que nos habló en esta ocasión y reflexionar en la importancia de esta virtud, de esta cualidad que se llama integridad en la vida del creyente. Que Dios añada bendición a su palabra
y si Él nos permite, será en otra oportunidad que estaremos compartiendo con ustedes otro mensaje de la santa palabra de Dios. Que Dios añada bendición a cada palabra que el Señor nos ha regalado y fructifique abundantemente en nuestros corazones. Paz a cada uno, mis amados. A continuación, vamos a pasar a un tiempo de cánticos. Vamos a oír, hermanos, unas alabanzas que nuestro hermano encargado de programarlas tiene ya lista esa, eh, esa alabanza. Muy bien, pasamos entonces, mis amados, a escuchar esa hermosa alabanza que está preparada. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Y te amo, tú bien sabes que te amo, porque solamente tú me has salvado, porque solamente en ti yo he confiado. Que te amo por las obras de tus manos, que te amo por la ley que has implantado, que tus hijos, quien debemos de amarnos. Si me amas, apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis corderos. Pues bien quiero que tengas cuidado de ellas. No destruyas lo que en ti yo he confiado. Significa al que está desalentado, y enseña el amor que yo he enseñado. Aunque quiera separarme de tu gloria, no podía porque tú me has rescatado. Solo quiero pedir, Señor amado, que me hables sin no estar desamparado, y decirte que me dejes a tu lado y me limpies siempre, siempre del pecado. Bien, amados hermanos, ha sido un privilegio haber estado con ustedes compartiendo la palabra de Dios y agradeciendo su fiel sintonía a esta plataforma, a los que se unieron a través de esta plataforma de Zoom. Queremos agradecer a todos los hermanos y amigos que estarán pendientes de lo que es esta plataforma enlace de la Iglesia de Dios. Vamos a cerrar
en este momento, dándole gracias a Dios, orando y pidiendo sanidad, pidiendo bendición para el pueblo del Señor. Oramos, Padre, nuestro bendito Creador, en esta hora le damos gracias porque nos ha permitido haber estado reunidos a través de esta plataforma de Zoom, compartiendo con su pueblo palabra de vida. Nuestro Dios bendice el mensaje en el corazón de cada una de tus hijas y de tus hijos, así como de los amigos y de aquellos que en el futuro podrán ver este mensaje. Señor, llénanos de gracia, perdona nuestra insuficiencia, pero es lo que tú nos permites hacer. Queremos, Señor, agradarte y te ruego, Padre, en esta hora por la salud de tus hijas que han pedido oración por sanidad, por aquellas tus hijas o tus hijos que están sufriendo diversas pruebas. Señor, fortalécelos, llénalos de nuevas fuerzas y así permita, Padre, que en este momento, al cerrar esta plataforma de esta reunión de Zoom, Señor, cada uno de sus hijos puedan ser bendecidos. Muchas gracias, Padre. Le damos por todo lo que nos ha permitido hacer en el bendito y glorioso nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a dar la bendición, hermanos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Paz a todos, hermanos. Un saludo. Que el Señor los siga bendiciendo a cada uno.